En el desierto de la tentación, por Elena de White. Capítulo 15. No discutía con la tentación. Jesús no se dignó explicarle a su enemigo que él era el Hijo de Dios y como tal, como debía actuar. De manera insultante y desdeñosa, Satanás se refiere a la presente debilidad y apariencia decaída de Cristo. En contraste con su fuerza y gloria, injuriaba a Cristo como un representante muy pobre de los ángeles, y mucho menos su exaltado comandante. El rey reconocido en las cortes reales y que su apariencia presente indicaba que él se había olvidado de Dios y del hombre. Dijo que si Cristo fuera en verdad el Hijo de Dios, el monarca del cielo, tendría el mismo poder que Dios y debería darle una evidencia de esto saciando su hambre, obrando un milagro, transformando en pan la piedra que estaba puesta delante de sus pies. Satanás prometió que si Cristo hacía esto, inmediatamente se sometería a sus pretensiones de superioridad y que la lucha entre él y Cristo terminaría para siempre. Cristo no prestó atención a las insinuaciones de Satanás, no se sintió provocado a darle pruebas de su poder, sino que soportó mansamente sus insultos sin represalias. Las palabras pronunciadas desde el cielo en su bautismo fueron evidencia preciosa para él de que su Padre aprobaba los pasos que él estaba siguiendo en el plan de salvación, como sustituto y garantía del hombre. La apertura de los cielos y el descenso de la paloma celestial fueron confirmaciones de que el Padre uniría su poder en el cielo con el de su Hijo en la tierra, para socorrer al hombre contra el dominio de Satanás, y que Dios había aceptado los esfuerzos de Cristo para atar la tierra al cielo y el hombre finito al Dios infinito. Las señales recibidas del Padre fueron expresivamente preciosas para el Hijo de Dios, a través de todos sus severos sufrimientos y el terrible conflicto con el comandante rebelde. Mientras soportaba la prueba de Dios en el desierto y durante su ministerio, él no tuvo nada que hacer para convencer a Satanás de su poder y de que él era el Salvador del mundo. Satanás tenía suficiente evidencia de su posición exaltada, su renuncia a atribuir a Jesús el honor que le correspondía y manifestar su misión como subordinado, se convirtió en una rebelión contra Dios y resultó en su expulsión del cielo. No era parte de la misión de Cristo ejercer su poder divino en su propio beneficio, para aliviarlo del sufrimiento. Esto lo asumió voluntariamente, aceptó tomar la naturaleza humana y sufrir los inconvenientes, enfermedades y aflicciones de la familia humana. No debía obrar milagros por su propia cuenta, vino a salvar a otros. El objeto de su misión era traer bendiciones, esperanza y vida a los afligidos y oprimidos. Vino a llevar los males y las cargas de la humanidad sufriente. Aunque Cristo sufría los más agudos tormentos del hambre, él resistió la tentación. Expulsó a Satanás con el mismo pasaje que él mismo había dado a Moisés para que lo repitiera al Israel rebelde cuando su comida escaseaba y clamaba por carne en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta declaración, y también con su ejemplo, Cristo mostró al hombre que el hambre por el alimento material no era una gran calamidad que pudiera derribarlo. Satanás insinuó a nuestros primeros padres que comer del fruto que Dios había prohibido les traería grandes ventajas y los libraría de la muerte, justo lo contrario de lo que Dios les había declarado. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres ciertamente morirás. Si Adán hubiera sido obediente, no habría conocido la pobreza, la miseria ni la muerte. Si las personas que vivieron antes del diluvio hubieran obedecido la palabra de Dios, no habrían perecido en las aguas del diluvio. Si los israelitas hubieran obedecido la palabra de Dios, Él les habría otorgado bendiciones especiales. Pero ellos cayeron, como consecuencia de la indulgencia del apetito y la pasión. No fueron obedientes a la palabra de Dios. La complacencia del apetito pervertido los condujo a numerosos y graves pecados. Si ellos hubieran considerado primero los requisitos de Dios y luego sus necesidades físicas en sumisión a la elección de Dios, del alimento apropiado para ellos, seguramente ninguno de ellos habría perecido en el desierto. Habrían sido establecidos en la buena tierra de Canaán, como un pueblo santo y feliz, sin un solo individuo débil en todas sus tribus. El Salvador del mundo se hizo pecado por la raza humana. Al convertirse en el sustituto del hombre, no manifestó su poder como Hijo de Dios, sino que se clasificó a sí mismo entre los hijos de los hombres. Debía soportar la prueba de la tentación como hombre a favor del hombre, bajo las circunstancias más difíciles, y dejar un ejemplo de fe y perfecta confianza en su Padre Celestial.
Cristo sabía que el Padre le daría alimento cuando fuera para su gloria. En esta dura prueba, cuando el hambre lo apremiaba en sobremanera, no quiso disminuir prematuramente ni una partícula de la prueba que le había sido dada, ejerciendo su divino poder. El hombre caído, cuando está en aprietos, no tiene poder para obrar milagros a su favor, para salvarse a sí mismo del dolor o la angustia, o para obtener victoria sobre sus enemigos. Era el propósito de Dios probar a la raza humana y darles la oportunidad de desarrollar el carácter, llevándolos frecuentemente a situaciones difíciles, para probar su fe y confianza en su amor y poder. La vida de Cristo era una conducta perfecta. Siempre estuvo enseñando al hombre por su palabra y ejemplo, que debe depender de Dios y que debían poner en Él su fe y firme confianza. Cristo sabía que Satanás era mentiroso desde el principio y que se requería mucho dominio propio para escuchar las proposiciones de este insultante engañador, sin reprenderlo inmediatamente por su audaz presunción. Satanás esperaba que el Hijo de Dios, en extrema debilidad y agonía mental, le diera la oportunidad de obtener ventajas sobre él, provocándolo a entablar controversia con él. Deliberaba pervertir las palabras de Cristo y aprovecharse, buscando la ayuda de los ángeles caídos para poder usar todo su poder para prevalecer contra él y dominarlo. El Salvador del mundo no tuvo controversia con Satanás, ya expulsado del cielo, porque ya no merecía quedarse allí. Aquel que influenció a los ángeles de Dios contra su gobernante supremo y contra su Hijo, el amado comandante, y obtuvo su simpatía para sí mismo, fue capaz de cualquier engaño. Durante 4000 años había estado luchando contra el gobierno de Dios y no había perdido nada de su habilidad o poder para tentar y engañar.